Hola, bendiciones, te habla el apóstol Frank desde acá de Jackson High, Queens, para bendecirte y a todo lo largo y ancho donde llegue esta grabación. Quiero bendecirte en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que la paz y el shalom de Dios esté sobre tu vida en este día y que pueda recibir los beneficios que la palabra del eterno Dios nos manifiesta y que son herencia para nosotros en este tiempo. Así que quiero bendecir tu vida y en el día de hoy quiero continuar con la serie de temas que estoy exponiendo, sobre todo en los últimos programas anteriores que hemos estado hablando dentro del tema de lo que es una paternidad responsable. Hoy voy a estar tocando cómo cambiar nuestra generación. Y muchas veces cuando se oye hablar de generación, la palabra generación, sencillamente te puedo dar una respuesta. La palabra generación, si usted rompe esa palabra, gem, y usted pone una rayita, at, y después pone acción, usted se va a dar cuenta que es genes, genética, en acción, en movimiento. Y eso es lo que usted mira. O sea, usted comienza a mirar lo que la Biblia dice, que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lo que usted está mirando es generaciones. En otras palabras, Dios es un Dios de generaciones. Y Dios escoge hombres en diferentes tiempos, en diferentes épocas y en diferentes momentos por generaciones para utilizarlo. Y lo señala y lo separa para usarlo. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Nosotros en nuestras generaciones muchas veces crecemos en un núcleo familiar desde la niñez, en la etapa de la adolescencia, en la etapa de joven y en la etapa de adulto y a veces hasta maduro. Muchas veces no logramos desarrollar ese potencial que Dios quiere establecer en nuestras vidas y que sea de beneficio para el reino de Dios y para bendecir a otras personas. En el día de hoy quisiera llevarte a través de la palabra de Dios, que es la única que te puede dar solución, que es la única que te puede dar respuesta a lo que te está pasando, que quizás tú no has podido todavía desarrollar ese potencial, ese llamado, ese ministerio, realizarte como persona, como familia, como matrimonio. Y hoy quiero compartir una palabra con usted. Y específicamente lo que dice la Escritura. Cuando vamos a la Biblia, yo encuentro que al leer la historia bíblica de los reyes de Israel y de Judá, encuentro que muy pocos de esos reyes hicieron lo bueno. Pero dentro de esos muy pocos hay un rey que se llamaba Josías, que Josías fue uno de ellos que hizo lo bueno delante de Dios. Pero qué cosa tan impresionante que cuando usted mira el árbol genealógico, el árbol generacional, de este rey, se encuentra con lo siguiente, que su abuelo, llamado Manasés, fue un asesino. Practicó la magia y sacrificó a sus hijos en rituales paganos. Amón, que era su papá, el papá de Josías, era un demente que destruía altares de adoración a Dios. A sus propios amigos lo mataron a los 24 años de edad, de acuerdo al relato bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 21, del 19 al 23. Ahí usted encuentra cómo sus propios amigos de este rey Amón, el papá de Josías, lo mataron. Entonces, usted encuentra que Josías, a pesar de tener un abuelo que sacrificaba, hacía rituales paganos, hacía altares, y su papá era un demente que destruía los altares de adoración a Dios también, Josías marcó la diferencia en su generación. La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda, de acuerdo a lo que dice el relato en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 2. Ahora, cuando usted lee todo ese relato, desde el versículo 1 de Segunda de Reyes 22 hasta el 22, dice que cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adaía de Boscat. El verso 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Muchos
no se sienten orgullosos de sus árboles genealógicos, porque en sus antepasados hay pobreza, dolor, amargura, abusos, violaciones, tanto verbales, abusos verbales como abuso físico, maltratos, divorcios, y etcétera, etcétera. Pero estas son algunas, entre otras situaciones, que marcan la vida de las personas, marcan profundamente su pasado, marcan su presente y, ¿por qué no decirlo?, también marcan su futuro. Tal vez recuerdos de la infancia nos han hecho pensar que es mejor no vivir. Y muchas personas llegan a la decisión de tomar pensamientos suicidas, de querer quitarse la vida, porque viven con un flagelo, el cual ellos nunca pueden deshacerse de él. Pero en este día tengo buena noticia para ti. Creo que Jesucristo tiene la solución a cualquier situación por la cual tú hayas estado atravesando y a cualquier situación que quizás nadie te ha podido dar explicación por qué está pasando por lo que está pasando. Quizás te encuentras igual que Mefiboset, que estaba en Lodebar y nadie podía explicarle por qué estaba lisiado y por qué estaba así en esa situación. Pero Dios tiene la solución y Dios tiene la respuesta a cualquier pregunta que nadie te pueda explicar. Continuando con el tema, como decía, tal vez los recuerdos de la infancia nos han hecho pensar que es mejor no vivir. Y tanto ha sido el dolor causado y el daño que se nos hizo, que frente a diferentes situaciones no sabemos por qué actuamos así. Porque ese gusto o atracción por algún pecado o deseo descontrolado en nuestras vidas internamente, que no sabemos parar, que no sabemos frenar, que no tenemos la fuerza de voluntad para poder decir no. Si parece algo en nuestro interior fuese más fuerte incluso que la sangre de Jesucristo. Porque a través de la experiencia de la vida me he dado cuenta que tantas personas luchando que no pueden deshacerse de cosas. Y es como si la sangre de Cristo no tuviera ese poder. Pero quiero decirte que sí, que tiene el poder. Tal vez eres de aquellos que se esconden o que se escudan en el pasado para darse cierta licencia. A mí me maltrataron, no me dieron amor o nunca me entendieron. Y hemos permitido y hemos anidado en nuestras vidas raíces que nos llevan a no ver que sí hay una salida. Y esa salida es Jesucristo. Así que en este día dice la palabra en Romanos capítulo 8, dice que no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna. Tú no estás condenado a ser infeliz. No está condenado a quedar embarazada, soltera. No está condenado a fracasar. No está condenado a sufrir. Y es más, tus hijos y nietos no están condenados a ninguna maldición. Cristo ha traído a nuestras vidas la luz admirable que nos permite ver nuestro real futuro. Pero debemos permitir que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Ahora, si volvemos a la historia de este joven que debió haber tenido los mismos pensamientos que nosotros hoy en día tenemos, su legado era trágico. De acuerdo al árbol genealógico, su padre, su abuelo Manasés, su padre, o sea, no había manera, porque si miraba su árbol genealógico, era totalmente trágico. Y quizás este rey tuvo los mismos pensamientos que muchos de ustedes, o quizás yo mismo, y muchos de ustedes que me están viendo en la audiencia,
que quizás no encuentran ninguna salida, porque quizás tienen tanto de parte de la madre como de parte del padre, tienen un pasado horrendo, feo, que quizás ni quieren ni siquiera ni comentarlo. Ahora, si volvemos a la historia, vemos un joven que debe de haber tenido lo mismo pensamiento que nosotros. Su legado era trágico. Su abuelo, llamado Manasés, fue un asesino y sacrificaba a sus hijos en rituales paganos. Su padre Amón era un demente que destruía altares de adoración a Dios. Era tanta la maldad que sus propios amigos lo mataron, de acuerdo a lo que le leí anteriormente en la Biblia, a los 24 años de edad. Ambos vivieron en tiempos que las prostitutas ofrecían sus servicios en la casa de Dios, hermano, en la casa de oración. Los magos curaban enfermedades con hechizos. Las personas adoraban las estrellas. La magia y la brujería eran más importantes que la educación de los niños. ¿Acaso no se parece al tiempo en el que estamos, en el tiempo de hoy? Todos nos disfrazan, todos nos lo hacen subliminal, para que parezca que no es malo, para que parezca que bien, para que parezca que todo se ve bien, pero a la postre usted se da cuenta que el sistema es anti Dios. Jesucristo vino a establecer el reino de Dios a la tierra, y eso es lo que Jesucristo quiere establecer en tu vida, el reino de Dios en su vida. Por eso es importante que entendamos que era un pésimo momento para nacer en los tiempos de Josías. ¿Qué se puede esperar cuando tu abuelo era un seguidor de la magia negra y tu padre un hombre vil y tu nación corrupta? ¿Repetir la historia en lo natural? Nadie lo juzgaría. Este bebé tenía el derecho y una excelente excusa. Cada vez que la gente le veía en el vientre de su madre, decía, será igual a su padre, de tal palo, tal astilla, o como dicen por ahí, tal cual la madre, tal la hija. Y esto no solo es referente a padres físicos, sino también a espirituales. Entonces, es importante que entendamos que para asombro de todos y gloria de Dios, todos se equivocaron, porque revirtió la tendencia, se enfrentó a lo improbable. Él no sabía cómo, pero de alguna forma le daría un nuevo cauce a la historia de la nación. El mundo conoció reyes, el mundo conoció reyes más poderosos, más preparados, pero nunca ha visto un rey más valeroso que Josías. Bendito sea el Eterno. Y qué cosa tan poderosa, porque Josías heredó un trono frágil, lleno de maldad, pecado, ante los ojos de Dios. El templo estaba en desorden, la ley se había perdido, los dioses eran comunes y el verdadero Dios ya era un segundo plano para la nación. El abuelo de Josías era Manasés, recordado por el derramamiento de mucha sangre inocente, de acuerdo al relato de Segunda de Reyes, capítulo 2, 21, verso 16. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de un extremo a otro. Aparte de su pecado, con el que hizo pecar a Judá, que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Su padre Amón siguió la misma senda de su abuelo, hacerlos malos ante los ojos de Dios. Segunda de Reyes 21:19 dice que Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Jarut, de Jobab. Y dice el verso 20, e hizo lo malo ante los ojos del Señor como había hecho su padre Manasés. El 21 dice, pues anduvo en todo el camino en que su padre había andado, sirvió a los ídolos,
a los que su padre había servido y lo adoró. Este Josías entonces tenía que tomar una decisión: seguir los pasos de su padre y abuelo o ser diferente y hacer lo correcto. Tomó la mejor decisión, la cual cambió su futuro y el de toda una nación. Ahora, ¿qué fue lo primero que Josías hizo? Lo primero que hizo Josías fue escoger un modelo a seguir. Y esto es lo que me ha inquietado hacer esto, porque hoy, caminando, nos damos cuenta, miro la sociedad, miro el sistema, y me doy cuenta que nuestros niños, nuestros hijos, los nietos, hombres, jóvenes, cuando miran los modelos que supuestamente la sociedad tiene como hombre, verdaderamente que la palabra no se equivoca cuando dice que estamos en un tiempo que a los buenos le llaman malos y a los malos le llaman buenos. Y veo que los modelos a seguir no son gente que tienen un corazón con temor a Dios en su corazón. Son gente que proyectan una cosa y viven otra cosa. Por eso es que cuando miramos esto, lo primero que Josías hace es que escogió un modelo a seguir. Por eso dice la Biblia en el verso 2 de Segunda de Reyes 22, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David, y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra Josías se encuentra en el diccionario Strong 2977 y es una palabra compuesta pues, que significa cimentar o fundar. Y el nombre de Josías significa Jehová es mi fundamento. Por eso que me llama tanto la atención, porque este Josías miró su árbol genealógico y siguió buscando hasta encontrar a alguien que fuera digno de imitar. Y se encontró, pasó por alto a su abuelo, pasó por alto a su padre, hasta llegar a David. Y cuando llegó a David, determinó ser como él. Él pensó, David siguió a Dios. Y este es un buen modelo para seguir. Pues yo quiero decirte que al igual que Josías, tú y yo, tuvimos padres, tuvimos abuelos, tuvimos bisabuelos. Tú tienes el derecho de preguntar, de inquirir, de buscar. ¿Quién en tu generación hizo lo bueno para que tú lo imites? Busca un modelo para que lo sigas. Y si no lo encuentras, bueno, pues yo te voy a presentar uno. Te voy a presentar a Jesucristo en el día de hoy. Es el mejor modelo a seguir. Bendito sea Dios. Dice la Biblia que David era tipo de Cristo. Es un hombre que conoció lo recto. No significa que no se equivocó o que no se iba a equivocar, pero tenía ya un modelo, alguien que le guiaría en todos sus caminos, alguien que le mostraría cuál era el camino para la vida. Debemos buscar modelos a seguir, alguien que sea digno de imitar, y ese sin duda es Jesucristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo en 1 Corintios 11:1. También la Biblia dice en Efesios 5:1, por tanto imitad a Dios como hijo muy amado. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice, no seáis perezosos, más bien imitad a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces debemos imitar a Cristo y ser modelos también para otros. La juventud necesita de modelos a seguir. Nuestros amigos, nuestros compañeros, en la escuela, en los colegios, en las universidades, en los trabajos, en las iglesias, donde quiera que te encuentres, en cualquier esfera de la sociedad. Necesita alguien que te modele, alguien que tú anheles imitar a esa persona. Ahora, esa siempre es la mejor forma de evangelizar. Yo creo que una de las cosas que nuestros amigos, nuestros compañeros, para mostrarle a Cristo en nuestra forma de ser, es para evangelizarlo con nuestro testimonio. Quiero que me preste atención a lo que te voy a decir. Creo que muchas personas ahí afuera, la única versión de la Biblia que quizá lean en toda su vida, sea quizás
la vida propia nuestra. Quizás muchas personas nunca van a leer la Biblia y te van a leer a ti. Y tú vas a ser su testimonio. Y tú vas a ser, ellos te van a imitar a ti. Por eso es que debemos escoger un modelo a seguir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Te bendigo en el nombre del Señor. Continuaremos con esta serie. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.